a compartir, permítanme un segundo, vamos a compartir la presentación del día de hoy. Vamos a explicar un poco cómo va a ser la dinámica. Muchas gracias por conectarse. Son las 3:03 de la tarde. Al principio, como vamos a comentar un poco sobre los aspectos importantes del webinar del día de hoy, pues vamos a ir dando chance para que se terminen de conectar algunos invitados. ¿Qué hemos querido lograr con esta charla del día de hoy? Uno, dar ideas de esos cambios que nosotros tenemos que estar desarrollando dentro de nuestras empresas, dado el contexto de los diferentes instrumentos de control del Ministerio del Trabajo para estar pues de cara a cumplimiento con la ley 618. Entonces vamos a enumerar, en lo particular hemos comentado sobre 9, hay unos que se derivan de otros, por lo tanto pueden ser un poco más. En lo particular con 9 que se modifiquen, creo que estamos bastante bien. Vamos a enunciarlos de manera rápida cuáles son y después cuál es el fondo de ese documento de control que nosotros tenemos establecido al interno de las empresas, de qué es lo que tenemos que modificar de forma particular. Como decías, muchas gracias por conectarse. Espero que les sea de provecho la presentación del día de hoy. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Prosiga Consultores. Tenemos un canal de prevención Nicaragua. Es un grupo para que, por si alguien quiere estar participando de este grupo, para estar dinamizando algunas ideas, estrategias, comentarios, inclusive elaboramos bastantes memes alusivos a la seguridad para estar relacionándonos y estar comunicándose de manera agradable con nuestros trabajadores a través de las charlas de 5 minutos, etc. También los videos están siendo grabados y los estamos subiendo a nuestro canal de YouTube, que también lleva por nombre Cultura Preventiva Nicaragua. Pueden seguirnos por ahí. Tenemos pocos videos, pero la dinámica de esto es ir cada vez subiendo más material que vaya aportando a todas esas estrategias preventivas que nosotros queremos establecer al interno de nuestras empresas. Muchas gracias a los que nos siguen a través de Facebook Live. Muy agradecidos. Esta es la forma más rápida de estar en contacto con todo el mundo, ¿no? Con todos nuestros contactos. Y estamos muy agradecidos. La dinámica de hoy es una charla corta. Tampoco nos hemos dado cuenta de que hemos tenido problemas con algunos videos que nos han quedado bastante largos. Por lo tanto, hemos hecho de que la charla no sea más de 120 minutos, hora y media, perdón, hora y media, 90 minutos, para aprovechar al máximo el intercambio de conocimiento y poderlo posteriormente subir a las diferentes plataformas. Vamos a dar inicio sin mucho preámbulo. Ya saben, en cualquier momento me mandan mensajes ahí para después irlos comentando conforme vayamos desarrollando la clase. Ok, cambio. Próximos cambios. ¿Cuáles son esos 9 cambios desde el punto de vista de los controles de seguridad que debemos de implementar en nuestras empresas? Voy a maximizar la pantalla. Un segundo. En un minuto que estoy maximizando la pantalla. Listo. ¿Cuáles son esos nuevos cambios? Miren, vamos a dividir la temática del día de hoy en 4 puntos macros. Todo el elemento de legislación, porque tenemos que ver qué nos dice la legislación en relación a este cambio. Vamos a ver cuáles específicamente son esos cambios. Y en otra sesión vamos a ver el tema de los handicaps y los controles. Y los handicaps están relacionados, recuerden, el handicap es impedimentos que normalmente solemos tener al interno de las empresas de cara a la
efectividad en la ejecución de algunas acciones que nosotros tenemos planteadas, estructuradas y formuladas para contrarrestar los efectos del COVID-19. Y el control, pues efectivamente, de esos handicaps y de esas acciones que normalmente se derivan de una planificación estratégica, vamos a ver cómo podemos controlarlo para ir monitorizando. Recordemos que para lo que no se mide no se puede controlar, ¿ya? Entonces es importante ir viendo la evolución de todas las acciones que nosotros estamos estableciendo para valorar los avances o los obstáculos que posiblemente nos estén generando esos cambios. Bien, quiero comenzar por acá por el tema de la ley de Murphy. Y la ley de Murphy nos dice lo siguiente, dice que todo lo que puede pasar, va a pasar. Y eso es una ley muy conocida, muy difundida y en lo particular en el seno de los especialistas de prevención de riesgos laborales, nosotros la conocemos bastante. Cualquier cosa que pueda pasar, ir mal, irá mal. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que las estrategias preventivas tienen que ser muy robustas al interno de las organizaciones. Claro, esto tiene que ir en concordancia con nuestras capacidades económicas como empresa, ¿no? Por eso siempre establecemos y siempre decimos de que las estrategias preventivas tienen que ir en función a la magnitud de nuestra estructura organizativa. ¿De acuerdo? Pero teniendo en mente y teniendo muy presente, porque lo estamos viendo ahora mismo, que cuando algo va a pasar mal, va a pasar. Entonces, el mejor ejemplo de esto es esto, ¿no? El tema del COVID-19, la coyuntura que estamos viendo actualmente, nadie lo quería, pero pareciera que sí, porque perdíamos la perspectiva desde el punto de vista de los controles biológicos, los controles químicos, etcétera. Nosotros como especialistas, inclusive como consultores, muy poco veíamos desarrollo de los controles biológicos en las empresas, y no hablo solamente de Nicaragua, hablo en todo el mundo. Eso, el tema de las limpiezas de las manos, el tema de los alcohol en gel, etcétera, etcétera, y entre otras actividades que hoy las tenemos muy desarrolladas a lo interno de nuestras organizaciones, no se miraban. Y claro, porque no teníamos la magnitud de lo que posiblemente nos venía. Ahora que ya lo sabemos, lo importante aquí es qué estamos haciendo y cómo lo vamos a enfrentar. Y cómo va a ser esa velocidad de respuesta que tenemos que implementar nosotros en el seno de nuestras organizaciones para tener los menores efectos posibles de esta pandemia. Recordemos que un cuerpo A y la ley de Murphy es una cuestión científica, no es una cuestión, un invento, ¿no? Que dijo Murphy que esto va a pasar mal, va a salir mal porque va a salir mal, ¿no? Realmente es algo, es una visualización y una metodología científica muy interesante, ¿no? Y hace la relación de que un cuerpo A que tiene una energía X con un cuerpo B que tiene una energía Y, para que el cuerpo con mayor energía pueda transferir a la energía B, tiene que haber una excitación de las partículas en este cuerpo. Y cuando los dos cuerpos entran en balance, pues hay una transferencia de calor hasta que llega un momento en que encuentran el famoso balance térmico. Y eso es así, o sea, ahorita nosotros tenemos en proceso un tema bastante complicado, caos, por decirlo de alguna manera, pero que detrás de ese caos ya viene el tema de la resiliencia, ¿no? De las acciones o de las mejoras que nosotros vamos a implementar o de las buenas prácticas que vamos a sacar de la situación que nos está ocurriendo. Bien, ¿por qué el alcance legal? Precisamente como vamos a hablar de cambios y particularmente de 9 cambios, hay más y vamos a ver cómo los restantes están derivados de los principales que vamos a comentar el día de hoy. Principio número 2 de la Ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo. Sí, principio número 2. Dice que dicho precepto constitucional trae consigo la necesidad de actualizar regulaciones en materia de inseguridad del trabajo, producto de las condiciones sociolaborales en que se desarrollan los procesos de trabajo que operan en el país. Tenemos que ir actualizando constantemente. Nosotros vivimos actualizando todo desde el punto de vista de recursos humanos, desde el punto de vista de calidad, desde el punto de vista de mercadeo. Hoy más que nunca el tema de la tecnología nos ha invadido todos los procesos y por lo tanto tenemos que irnos adaptando a esto que estamos teniendo hoy en día, a esta coyuntura, a esta realidad. ¿De acuerdo? Entonces el tema del COVID también es parte de esa celeridad que nosotros tenemos que meter dentro de los procesos, en la identificación, en las evaluaciones, para ir dando respuesta a las nuevas circunstancias, a las nuevas situaciones que se nos vienen dando
en nuestras empresas. El artículo número 18, desde el punto de vista de las obligaciones del empleador, de la Ley General de Higiene y Seguridad, la Ley 618. Numeral 2, adoptar las medidas preventivas necesarias. Y aquí no es que si querés, si podés, si tenés la capacidad, no. Todo lo que esté concebido como correcto y que estamos claros de que es necesario para garantizar la salud y seguridad de las personas, la tenemos que implementar. Dice, preventivas necesarias y adecuadas para garantizar eficazmente la higiene y seguridad de sus trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo. Llámese que ahora tengamos la nueva modalidad, y no quiero llamarlo como nueva modalidad, sino como la nueva estrategia organizativa de tener a la gente en sus casas trabajando, ¿no? Entonces, en todo lo que tenga relación con el trabajo ahora mismo, llámese teletrabajo, trabajo en remoto, trabajo presencial o cualquier otra forma, tiene el empleador la obligación de garantizar las mínimas condiciones de higiene y seguridad. Bien, estos son los 9. Vamos a comenzar por visualizarlos todos y vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Aquí vengo y este es un tema que se ha venido comentando a nivel internacional porque todo el mundo quiere saber qué es lo que conlleva, ¿no?, el proceso del COVID-19 desde el punto de vista de las acciones en higiene y seguridad, salud y medio ambiente. Lo primero que tenemos que cambiar es el plan anual de trabajo. Lo segundo, el reglamento técnico organizativo de higiene y seguridad. Y aquí, cuidado, porque los responsables de higiene y seguridad tenemos mucho que hacer de cara a la situación que se nos está presentando. Tenemos dos opciones. Tenemos la opción de hacerlo parcial, o sea, todo esto específicamente para el COVID-19, o incluirlo de forma general dentro de los procesos o de los controles que ya tenemos establecidos. Cualquiera de las dos opciones es correcta, es válida, pero tenemos que incorporarlo en nuestros procesos, en nuestras realidades, en nuestro inventario de riesgo, en nuestro inventario de equipos, en nuestro inventario de exámenes médicos, nuestro inventario de medidas y de acciones que tenemos establecido ya por default dentro de las empresas. El tema de las evaluaciones de riesgo, por supuesto. El tema de las normas de seguridad por puestos de trabajo, todo aquello que tenemos que hacer antes, durante y después de las actividades. Y ahora mismo no solo estamos viendo la connotación del antes, durante y después solamente en el trabajo. Nos tenemos que ir inclusive al seno de la familia de ese trabajador, ¿no? En ese antes, durante y después, inclusive de los hogares de los trabajadores. El tema de los planes de emergencia, porque fíjense que curiosamente, dentro de algunos comentarios que se están ventilando en los grupos de WhatsApp de nuestra página, nos están diciendo, pero ¿qué pasa si alguien se desmaya en una empresa? En principio vamos a suponer, ya sea un desmayo, una caída de un trabajador, ¿no? O sea, como sea, puede ser un desmayo por calor, puede ser un desmayo por problemas de corazón o puede ser un desmayo por las enfermedades del COVID. Tenemos nosotros al interno en nuestros planes de emergencia esa capacidad de actuación segura, ¿no? Tomando en cuenta el tipo de situación que se nos está presentando y las formas en cómo que tenemos que manejar ahora mismo a cualquier trabajador que presente una situación de esta. ¿Estamos listos? ¿Tenemos esa capacidad de respuesta? ¿Estamos preparados? Nuestras brigadas de emergencia para poder actuar ante una posible contingencia de este tipo. Eso es parte de lo que tenemos que incorporar y cambiar en nuestros planes de emergencia, dada la situación que se nos está presentando. Los planes de formación, por supuesto. Inclusive, esto es una forma de dinamizar ese conocimiento, de que los trabajadores estén claros de que las cosas no pueden seguir funcionando de la manera como funcionaban antes del 16 de marzo del 2020, ¿no? Desde el punto de vista de la pandemia. Recordemos que la pandemia ya fue declarada una enfermedad endémica, por lo tanto, para presente y para futuro tendremos que trabajar o tenemos que luchar contra un nuevo virus que va a estar presente casi que de forma permanente con el ser humano. Otro de los elementos importantes de control que van a cambiar de cara a la situación que está ocurriendo es el tema de los estudios higiénicos. ¿Y por qué hago referencia a los estudios higiénicos? Y fíjense que esto no es algo que lo estamos inventando aquí, es lo que se está ventilando a nivel internacional. Los estudios higiénicos, y lo sabemos muy bien, solamente han estado ampliamente desarrollados por el tema de los contaminantes físicos y particularmente por ruido, por el tema de las temperaturas, todo el aspecto de los contaminantes
las temperaturas, el famoso estrés térmico, y todo el elemento de la capacidad visual, ¿no? El tema de la cantidad de iluminación que tenemos que tener en nuestros puestos de trabajo. Un poco el elemento de vibraciones, un poco el elemento de gases, de particulados, etcétera. Pero el elemento biológico, eso es importante. ¿Qué controles desde el punto de vista de los elementos biológicos podemos implementar dentro de las empresas para ir dando respuesta a la necesidad de contingencia o de contención del COVID-19? Esto lo tenemos que tener claro, más nosotros los responsables de seguridad dentro de las empresas, porque entre más vayamos dando el aspecto técnico a nivel de nuestras estructuras jerárquicas, nuestras líneas jerárquicas o nuestros altos mandos, pues ellos van a tener más la capacidad de darse cuenta del contexto, de las necesidades y poder dar mejores respuestas a las situaciones o a las coyunturas que se nos pueden presentar o lo que se nos está presentando. Y lo otro es, otro elemento importante es el reglamento básico de seguridad para contratistas de obras y servicios. Y comento esto porque recordemos que nosotros como empresas principales muchas veces nos apoyamos de subcontratistas, por supuesto, ¿no? El mantenimiento, pintura, soldadura, algún trabajo en particular, ¿no? El sistema de transporte, etcétera. Entonces, estas empresas subcontratistas también tienen que estar alineados con el nuevo contexto de lo que está ocurriendo. Y tienen que estar no solamente alineados, ¿no? Sino inclusive tienen que fortalecer sus estrategias preventivas. Lo tienen que hacer, ya no es opcional. Y recordemos que desde el punto de vista legal, que lo vamos a comentar acá en el webinar, en la presentación, tenemos un artículo dentro de la ley que nos obliga a nosotros como contratantes de exigir el obligatorio cumplimiento a nuestras subcontratistas. Entonces, cuidado por ahí, ¿no? Entonces, si no teníamos un reglamento básico de seguridad para contratistas de obras y servicios, es este el momento para hacerlo, ¿de acuerdo? Y esto va a regular y va a reglamentar la actuación y va a establecer las líneas de las bases del juego entre el subcontratista y mi empresa. Y por supuesto, los planes de contingencia. Recordemos que los planes de contingencias son muy diferentes a los planes de emergencias. ¿De acuerdo? Y vamos a ver esas diferencias que son muy importantes tenerlas en cuenta. Hay empresas, ok, la ley nos dice planes de emergencia, simular todo aquello que nos puede pasar desde el punto de vista de los fenómenos naturales, inclusive algunas situaciones que son derivadas del ser humano, pero el plan de contingencia lleva otros elementos. ¿Cuáles son esos otros elementos? El COVID puede ser uno, el tema de las crisis, etcétera. Entonces, los planes de contingencia también son importantes en el caso de las empresas que los tenemos establecidos, irlas adaptando, porque realmente es una situación bastante apremiante, bastante singular la que nos está ocurriendo. Estamos contra una lucha contra el reloj en el tema del COVID-19. Esperemos en Dios que esto pase lo más pronto posible. Efectivamente nos está ocasionando mucho más daño de lo que creíamos nosotros que nos iba a ocasionar. Vamos a comentar ahora cada uno de los puntos de estos 9 que hemos mencionado para ver el detalle, ¿no? La profundidad, o sea, los aspectos específicos de lo que tenemos que hacer. Los planes anuales de trabajo, fíjense, ¿qué hacemos? ¿Qué cambios sustanciales tenemos que agregar en el plan anual de trabajo? Uno, el tema de las inspecciones. Por ahí alguien me comentaba cuando estaba elaborando la presentación, que lo compartí, porque me gusta dinamizar esto con algunos colegas, y me decía, Oscar, pero ¿y las comisiones mixtas? No, es que la constitución de la comisión mixta y todo eso no varía, ¿no? Ni el reglamento interno de funcionamiento, todo eso queda igual. Pero sí es cierto que la comisión mixta comienza a jugar un rol y un papel determinante en las acciones que nosotros vamos a establecer como acciones de mitigación. Una de estas son las inspecciones. Ahora más que nunca, las comisiones mixtas y los sindicatos, las empresas donde hay sindicatos, tienen que estar organizados y tienen que estar enfocados a aumentar el nivel de las inspecciones. ¿Para qué? Para ver las efectividades de los controles, de los usos de los equipos de protección, de las verificaciones de los accesos de los trabajadores con el tema de las temperaturas, con el uso del alcohol en gel, con el tema de lavado de las manos, etcétera, etcétera. Específicamente en eso, ¿de acuerdo? Que ya podamos ver otros aspectos generales, estupendo. Pero tenemos que controlar bastante el tema de las efectividades de esas acciones que están especialmente diseñadas para contrarrestar los efectos del COVID-19.
El tema de las capacitaciones, tenemos que hacer más robustos los programas de capacitación que están más adelante. Lo van a ver que es uno de los puntos que comentamos. Ya no podemos seguir con la misma dinámica de los mismos temas de siempre. Y no digo porque no sean necesarios, porque claro, hay que vivir recordando a las personas, a los trabajadores constantemente sobre algunos puntos de interés, ¿no? Sino porque estamos en una situación muy especial. Y la gente tiene que estar claro de qué, cómo, cuándo, dónde y cuánto cuesta y el esfuerzo que se está haciendo desde el punto de vista de crear conocimientos en ellos para poder tener el menor impacto negativo sobre las operaciones. Recordemos que también tenemos una enorme responsabilidad con el tema de cuidar las operaciones. Vivimos de una empresa, trabajamos para una empresa, y si pasa algo con la empresa, pues nos vamos a ver afectados todos de manera sensible. Por lo tanto, es importante cuidar al trabajador, pero también es importante cuidar la operación de la empresa. Los estudios higiénicos, ya lo que comentábamos, ahí tenemos que hacer ese pequeño cambio de qué estudios yo puedo incorporar a nivel de un plan anual de trabajo para mis próximas evaluaciones higiénicas industriales. Estamos muy bien desarrollados y quizás tengamos muy bien controlado a lo interno de las empresas el tema de los estudios de ruido, de los estudios de iluminación, de los estudios de estrés térmico, de gases, de particulados, de calidad del aire, etcétera, etcétera. Pero el tema biológico, el tema de saber qué tipo de patógenos están presentes en mi sector, en mi oficina, creo que vale la pena ahora reforzar o darle ese otro enfoque, ese nuevo enfoque al tema de los estudios higiénicos, dado la situación y el contexto que estamos viviendo. Vamos a comentar algunos de los tres, de algunas de las pruebas más básicas que se suelen hacer para el tema de los estudios higiénicos dirigidos específicamente para el tema de los estudios biológicos. El tema de las fumigaciones que está contenido dentro del plan anual de trabajo, hay que cambiarlo, hay que buscar acercarnos con las empresas proveedoras y ver qué tipo de productos se pueden estar utilizando, con qué frecuencia, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto tiene que estar incorporado dentro de nuestros planes anuales de trabajo, precisamente por lo que nos dice el principio 2 de la ley y el artículo 18 de las obligaciones de los empleadores, el numeral 2. Y otros, refiriéndonos particularmente en que hay empresas que nos debemos a planes anuales de trabajo corporativo, que tenemos algunos otros elementos que necesariamente tendrán que modificarse, ¿no? El tema de las adecuaciones de los ambientes de trabajo, el tema de las frecuencias y las formas de las reuniones, que también están incluidos dentro de los planes anuales de trabajo, pues también tienen que tener sus modificaciones en cuanto a su alcance, sus frecuencias, las intensidades y las eficacias de cada una de estas acciones o de estos puntos. En cuanto al reglamento técnico organizativo, y fíjense que aquí el reglamento técnico organizativo, ¿qué es lo que tenemos que actualizar? El inventario de riesgo. Cuando nosotros hacemos una evaluación de riesgo, pues hacemos un inventario de riesgo. Como hacemos una caracterización del lugar de trabajo, de la actividad, de la tarea, pues ya conocemos cuáles son todos esos peligros y todos esos factores de riesgo y las consecuencias a las que se ponen cada uno de los trabajadores. Entonces, tenemos un inventario de riesgo, ¿de acuerdo? Como tenemos un nuevo elemento, un nuevo peligro, en este caso el COVID-19, el SARS-2, entonces tenemos que agregar esta nueva condicionante dentro de nuestro inventario de riesgo. Y al agregar esta nueva condicionante en nuestro inventario de riesgo, también nos modifica todo para adelante. El tema de la visualización de las cantidades y los tipos de equipos de protección, el tema de las capacitaciones, el tema de las necesidades de formas de entrenamiento, el tema de los requerimientos o las adecuaciones de los ambientes de trabajo, el tema del establecimiento, ahora más que nunca, de los controles de seguridad, etcétera, ¿no? Y esto, el inventario de riesgo, una vez que lo hacemos de manera cualitativa, pues lo representamos gráficamente a través de un mapa de riesgo. Que el mapa de riesgo, como sabemos, está incluido en el RTO, ¿de acuerdo? El tema de las actuaciones en primeros auxilios, como decíamos, estamos preparados para entender un primeros auxilios por alguien que se desmaye presuntamente por COVID-19, porque no sabemos, de repente alguien bajándose las escaleras de una empresa se pueda desmayar. Y la primera actuación, el primer pensamiento que se nos tiene que venir a nosotros
dentro de una brigada de emergencia o dentro de la empresa es posible COVID-19. Y no es por exagerar de discriminar ni nada por el estilo, no es ese el enfoque. Es por el tema de la protección de las personas que van a asistir a este compañero que posiblemente haya tenido este desmayo. Entonces, hay que estar preparado con el tema de las camillas, hay que estar preparado con el tema de las mascarillas, hay que estar preparado inclusive con los temas de los trajes, de los guantes, de las monogafas, de las caretas de protección facial, etc. Los planes de emergencia, sí tenemos que cambiar los planes de emergencia porque posiblemente nuestras actuaciones se vean sensiblemente modificadas. Ahora mismo, y esperemos que así, por lo menos que así siga, ¿no? Que no tengamos una situación por terremoto ni una situación por esto, porque bueno, probabilísticamente no es cero, pero sí es cierto de que ahora las mayorías de las situaciones de emergencia que se nos pueden presentar dentro de las empresas pueden estar relacionados por este tipo de situaciones, ¿no? Por personas que pueden tener un infarto, un derrame cerebral, etcétera, etcétera, que posiblemente estén vinculados con el tema del COVID-19. El inventario de los EPP. Ya las empresas y muchas empresas en las consultas que hacemos ya tienen actualizados sus inventarios de EPP. Normalmente las empresas suelen tener unas fichas de EPIs, que las fichas de EPIs son todos los equipos de protección que son requeridos para la empresa para la ejecución de todas las actividades que ya tenemos nosotros parametrizadas. Como tenemos el nuevo elemento, el nuevo riesgo, que es el COVID-19, el riesgo de contaminarnos con la enfermedad, pues tenemos que estar claros que hay nuevos equipos de protección que posiblemente no estaban en el inventario de EPP, que tenemos que ingresarlo, tenemos que incorporarlo. ¿Qué tendría que ser de forma permanente? Recordemos que mucho se habla de que esto va a tardar un poco más, el tema de las vacunas, que bueno, es lo que estamos esperando en este momento, de que llegue lo más pronto posible, pero aún cuando llegue siempre vamos a tener el riesgo de contagiarnos y de, aún teniendo la vacuna, pues de tener algún tipo de incidencia significativa, ¿no? Ok, entonces esto es más o menos, estamos listos con estos trajes, estamos listos con las mascarillas correctas, estamos listos con los monogafas, con los cubrebotas, con los guantes, inclusive con los depósitos de desechos biológicos dentro de las empresas para colocar todo aquello que se genere por atender a un trabajador posiblemente desvanecido por un tema de COVID-19 y que tengamos que darle un correcto manejo dentro de nuestras empresas. Hay que tener en cuenta esto, por favor. Los sistemas internacionales te dicen que inclusive, aunque sea uno en toda la empresa, pero tenemos que tener depósitos de desechos biológicos. ¿Ya? Una pequeña herida que nosotros nos hagamos y nos curemos, ¿ya? Ese pequeño algodón, esa curita, etcétera, etcétera, ese guante que utilizamos, tiene que ir a un depósito diferente. Y en el caso pues particular de un trabajador que manejemos por tema de COVID-19, todo ese traje, toda esa monogafa que posiblemente desechemos, tiene que estar correctamente gestionado hasta su proceso final, que es el desecho. Bien, en cuanto a la evaluación de riesgo, dentro de la evaluación de riesgo, porque al final de aquí se va a derivar todo lo nuevo, todo, porque aquí ya teníamos todo más o menos identificado antes del COVID-19, pero bueno, está el COVID. Como está el COVID, primer paso en todas las empresas, evaluar riesgo. ¿Lo van a hacer separado solo para el COVID? Excelente, sin problema. ¿Lo van a unificar como ya como para que quede un estándar dentro de la empresa? Estupendo, mucho mejor todavía.